Hola, esto es Real Biopolítica. ¿Qué tal? Vamos a hablar sobre algo que pasó en un sitio llamado Brab, Brabel, en Eslovaquia. Sí, eso pasó hace unos 7000 años. Ya hemos visto como en el anterior video, ¿no? Hace 7000 años también aparecieron los Homón en, en Japón. Bueno, mientras esto aparecía acá en Eslovaquia, también sucedían cosas. Y vamos a hablar de esto que sucedía. Sucede que han descubierto en Eslovaquia una fosa común, única de Neolítico, con 37 individuos sin cabeza. No saben si es una masacre o si es un ritual. No lo saben. Acá lo puedes ver. Esta es la fosa común de hace 7000 años. Durante estas excavaciones realizadas el año pasado en Brable, Eslovaquia, un equipo de arqueólogos encontró 38 individuos en una zanja que rodeaba el asentamiento. Los esqueletos están bien conservados, estaban revueltos y a todos les faltaba la cabeza, con la excepción de un niño pequeño. Pero todos los demás no tenían cabeza. ¿Dónde están las cabezas? ¿Cómo, cuándo y por qué se extrajeron las cabezas de estas personas? Son preguntas centrales para futuras investigaciones. Ya el año pasado el equipo había descubierto allí esqueletos sin cabeza. Se encontraría más esqueletos humanos, pero esto superó todas las expectativas. Hay 37 esqueletos sin cabeza. Todos ellos acostados boca abajo. ¿Cómo, cuándo y por qué se extrajeron las cabezas? Aún no está claro para los científicos. O sea, están boca abajo. O sea, parece que fue simplemente que los tiraron y cayeron así, boca abajo. Los tiraron. O sea, no es exactamente no sería pues un rito funerario esto, ¿no? Por lo general, en los ritos funerarios al cadáver se le da cierto cuidado, pero aquí simplemente los tiraron, así como estaban. Los tiraron y listo, en una fosa común. Este enclave llamado Brable Belke Legembi, que existió entre los años 5250 y 4950 antes de Cristo, o sea, es mucho antes de que aparecieran los estados sumerios, mucho antes de los sumerios todavía ni existían, nada, no había nada de sumerios ahí, ni ancestros de sumerios no habían en la Sumeria, no había nada, ¿no? Y los egipcios todavía no eran un reino, no existía todavía. El Rey Escorpión todavía no existía. También hemos hablado aquí del Rey Escorpión. No había Rey Escorpión. Y aun cuando no había nada de eso, acá había una aldea, en el año 5000 antes de Cristo, ubicado al este de Eslovaquia. Fue uno de los asentamientos más grandes del Neolítico temprano en Europa Central. Y los artefactos arqueológicos que han encontrado aquí están relacionados con la cultura de la cerámica lineal o la cultura de las bandas, que es esta de acá, que es otro horizonte arqueológico. Ahí está. Su apogeo es entre el año 5500 a 4500. Justamente esto fue también un recambio generacional, ¿no? Los de la cerámica de bandas reemplazaron genéticamente a la anterior población y a la vez terminaron siendo también reemplazados genéticamente por otra población posterior. Desaparecieron genéticamente hace 4500 años. Ellos reemplazaron una población anterior todavía de hace también otros 3000, 4000 años. Y ahora ya han pasado, pasaron así, y ahora pues ya han pasado otros tantos miles de años parecidos a los que hay cada vez que se da un recambio genético. Justamente ahora, el tiempo que ha pasado hasta ahora es otro de esos espacios de tiempo que se dan cada vez que aparece un recambio genético. Ahora la pregunta es, ¿y se da un recambio genético? Eso también hemos hablado anteriormente en otro video aquí en Radio Política. Están en la página de Facebook. Pero aquí está. Ya. Hemos hablado de eso también. También creo que está aquí en este canal de YouTube. Hemos hablado de esos recambios genéticos. La pregunta es, ¿cómo será el próximo recambio genético? ¿Será pinchazos, con pinchazos genéticos? No andaré más porque me censuran el canal. Bueno, las concentraciones más densas de esta cultura, ¿no? Esa cultura, están en el Danubio, el Elba y en el Rin. O sea, en estos ríos. ¿Por qué? ¿Por qué están en esos ríos? Porque ellos están relacionados, esta cultura está relacionada con la introducción de la agricultura en Europa Central.
Hicieron tazas, que es una superficie, todo eso se llama meandro. Aumenta el nivel del río y ya se vuelve un pantano. Bueno, ellos habitaban en poblados fortificados, algunos de gran tamaño, hasta 40 hectáreas. O sea, esta gente de la cerámica de bandas habitaban en aldeas, en aldeas con empalizadas, lo cual significa que ya había ciertas tensiones. ¿No? Y ellos fueron los primeros campesinos de Europa Central y habitaban en aldeas ya. O sea, ya no eran cabañitas, cada cabañita tenía su chacra, ¿no? Ya no era así, ya eran aldeas y alrededor las chacras. ¿No? Es justamente lo que estaba pasando. Era necesario, como lo que pasó después en Sumeria, ¿no? Era necesario entrar en la ciudad para poder vivir ahí, porque afuera era peligroso. Solamente podías salir para trabajar en el campo, en la casa, en la pesca. Solamente ahí podías salir. Después tenías que regresarte a la ciudad o a la aldea antes de que se vuelva peligroso, ¿no? Prácticamente lo mismo que un pueblo joven. Sí. También, también la gente vive a ese ritmo del sol y es peligroso. ¿No? Eso pasa, ¿no? Después ya aparecieron las urbanizaciones populares y ya eso desapareció un poco, pero igual todas las ciudades se han vuelto inseguras. Bueno, pero en ese tiempo pasaba la misma dinámica, pero a su estilo, a su estilo. ¿No? Bueno, entonces ya vemos una idea de cómo se vivía en ese tiempo, ¿no? Y ahora pues vamos a agregar ese ingrediente que son el ingrediente de las cosas comunes, bastante masivas para ese tiempo. Y esto que hemos visto tiene que ver con esta cultura cerámica lineal, esta cultura. Mediante mediciones geomagnéticas se identificaron 313 casas en tres pueblos vecinos. Hasta 80 casas estuvieron habitadas al mismo tiempo, lo cual era una densidad de población muy excepcional para ese periodo. O sea, para ese tiempo eso ya era bastante para ese tiempo. El sudoeste de los tres asentamientos estaba rodeado por una zanja doble de 1,3 kilómetros de largo y por lo tanto separado de los demás. Algunas áreas fueron reforzadas con empalizadas, lo que no debe interpretarse como una estructura defensiva, sino como una marca límite del área de la aldea. La empalizada, bueno, pues también puede ser lo otro. O sea, puede significar, una empalizada también puede significar eso, pero también puede significar los linderos de la aldea o una estructura defensiva, pero a la hora de la hora también servía de eso. Cuando llegaba el momento, tenía que servir también de eso. 38 individuos repartidos en un área de 15 metros cuadrados, uno encima de otro, uno al lado del otro. O sea, cadáveres, 38 cadáveres. Estirados boca abajo, agachados sobre los costados, boca arriba con las extremidades abiertas. O sea, un entrevero. Era una escena dantesca, dantesca. La posición de los esqueletos no sugiere que los muertos hayan sido enterrados cuidadosamente. Como sea, los echaron ahí. O sea, como sea. ¿No? Eso aquí en la zona de Eslovaquia, ¿no? Pues acá puedes ver un mapa de esta cultura de la cerámica de bandas, los que introdujeron la agricultura. Puedes ver los ríos, por ahí pasaron, por esos ríos, y por ahí instalaron pues su cultura. ¿Me lo ves, no? Esa cultura la cultura de los primeros agricultores. Los primeros agricultores, esa era su cultura. ¿No? Y acá puedes ver todas las demás culturas, ¿no? Acá al costado está la cultura de Cucuteni Tripogle. Ellos desaparecieron por la peste negra, la Yersinia pestis. Desaparecen pero antes estaba lleno de ciudades centralizadas, todo eso, y desaparecen. Bueno, todos ellos, con excepción de un bebé, les falta la cabeza, incluida la mandíbula inferior. Mientras se recuperaban los esqueletos, comenzaron a hacerse las preguntas. Si estas personas fueron asesinadas violentamente, tal vez, o incluso decapitadas. Pero ¿por qué esto aparece en el año 5000 antes de Cristo? O sea, ¿y qué tipos de rituales había ahí? ¿Cómo y cuándo se quitaron las cabezas? ¿Qué tipo de costumbres mortuorias? ¿No? O si las cabezas eh, fueron sacadas después de que los cadáveres se hubieran descompuesto, ¿no? O sea, desenterraron todo y sacaron las cabezas y hicieron su ritual, ¿no? O sea, ¿qué pasó aquí?
O simplemente les quitaron las cabezas y los botaron, los decapitaron y los botaron a esa fosa común. ¿En qué orden fueron colocados en la zanja? ¿Podrían haber muerto todos al mismo tiempo o no es un entierro masivo, sino el resultado de varios entierros? Quizás incluso durante muchas generaciones. ¿No? Son 37 esqueletos. Y en esa ciudad, en esa ciudadela, ¿no? Esa pequeña o aldea, ¿no? Era una aldea ya con ganas de ser una ciudadela, ¿no? Una aldea, había 313 casas en tres pueblos, las 80 casas estaban habitadas al mismo tiempo, ¿no? O sea, 80 casas, ¿cuánto sería? Uno, dos, tres, cuatro, pone 5 por casa, serían 400 personas. Pone 5 personas por casa, pues serían 400 personas. Y había 37 cadáveres ahí. O sea, eran del mismo lugar. Era una forma de Caín matando a Abel. Bueno, varios huesos individuales fuera de la posición anatómica sugieren que la secuencia temporal podría haber sido más compleja. Es posible que los cuerpos ya esqueletizados fueran empujados hacia el centro de la zanja para hacer espacio a otros nuevos. En algunos esqueletos se conserva la primera vértebra cervical, lo que indica una extracción cuidadosa de la cabeza en lugar de una decapitación violenta y despiadada. Pero todas estas son solamente observaciones preliminares que aún deben confirmarse con investigación. Es decir, tener una técnica para sacarle las cabezas a estos señores. Una técnica. Pero la pregunta es, ¿esa técnica entonces era el ritual? O sea, el ritual era la cabeza, era la extracción de la cabeza. No era tirar el cuerpo a la olla común, a la fosa común. No era nada, el ritual no tenía nada que ver con tirar el cuerpo a la fosa común. El ritual era la cabeza, no el cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo, la cabeza, la extracción de la cabeza tenía que seguir ciertos estándares, ciertas normas. Una parte de la investigación, porque ahora empezaron las preguntas, y consisten en si tenían una edad similar o constituyen una sociedad representativa una muestra representativa de su sociedad, o si estaban emparentados con otros muertos de la zona, o entre ellos, si eran miembros de la aldea o eran gente exterior a la aldea, no se sabe. Pero como van las cosas aquí, más parece que eran su propia gente, que ellos se deshacían de su propia gente, ¿no? Como una especie de control poblacional. Ya hemos visto varias películas de ciencia ficción donde hay ese tipo de control poblacional, como el de Snowpiercer, ¿no? El Rompenieves, que también lo convirtieron en una serie de, ¿no? De mainstream, ¿no? De una serie de un canal ¿no? Por internet, ¿no? Pues, bueno, entonces son formas de controlar la sociedad dentro de un espacio cerrado, como sería esta aldea, ¿no? Esta aldea cinecista, ¿no? O estas tres aldeas unidas por una delineación única, compartida, por un límite compartido entre las tres aldeas, ¿no? Sería como una forma de control, sería una especie de juegos del hambre neolítico. Como verás, las cosas no cambian mucho. Y si llegamos a una barbarie tecnológica, o sea, con tecnología, pero con salvajes usando tecnología, ¿no? El destino de la humanidad, pues, estaría llegado. Puede parecer obvio asumir que se trató de una masacre con sacrificios humanos, quizás incluso con conexión con ideas mágicas o religiosas. Los conflictos bélicos también pueden desempeñar un papel importante, por ejemplo, los conflictos entre comunidades de aldeas o incluso dentro de este gran asentamiento. O sea, que hagan una especie de juegos del hambre en en estas tres aldeas, en ese asentamiento formado por tres aldeas, ¿no? Una especie de juegos del hambre, de la carrera de la muerte, ¿no? Hay varias películas que hablan de eso, ¿no? Carreras de la muerte, juegos del hambre, o sea, competencias mortales, ¿no? En una sociedad. Solo que aquí tendría, sería lo mismo, pero bajo otra connotación propia de la época, con sus peculiaridades. Bueno, entonces la pregunta es, ¿estas personas fueron víctimas de cazadores de cabezas o sus mismos compatriotas eran los que practicaban el culto especial a la muerte que no tenía nada que ver con una violencia interpersonal? O la violencia también era parte del culto. La violencia entonces era parte del culto y la cabeza también. La decapitación también era parte del culto. No, una especie, como te digo, pues, ¿no? De juegos del hambre, carrera mortal, ¿no?
y así del juego de calamar, ¿no? Una cosa así. Bueno, hay muchas posibilidades y es importante permanecer abierto a los nuevos conocimientos e ideas, pero es indiscutible que este hallazgo es único en el Neolítico europeo, ¿no? Y siguen las campañas de excavación. Aquí está la fosa, ¿no? De los últimos, las campañas de excavación han revelado algo único de esta zona, de Pable, Belke, Legembi, los hallazgos inusuales de restos humanos, además de tumbas regulares con ajuar funerario en la periferia del asentamiento y junto a las casas. O sea, una zona más decente, ¿no? En la periferia del asentamiento, ¿no? Hay ajuares funerarios, ya hay tumbas personalizadas, ya donde no se hizo esta barbarie, ¿no? Y también en las casas, ¿no? También se colocaban a los muertos en las casas porque para que siguieran viviendo junto con ellos y también era una especie de título de propiedad, de que sus ancestros estaban ahí, por lo tanto, él tenía derecho a seguir viviendo en esa tierra, ¿no? Entonces, pero estos muertos, ¿para qué servían? Servían para estos muertos, estas cosas, servían como una especie de título de propiedad, ¿no? Servían como una especie de estatus que el muerto enterrado con un ajuar funerario rico en estatus era visitado por sus deudos. Por lo tanto, esos deudos reclamaban el estatus del anciano, del muerto. Reclamaban proseguir el linaje y el estatus y los deberes y derechos que tenía ese muerto en la sociedad. O sea, era la herencia del estatus en el caso de los muertos con ajuar funerario o la herencia de la propiedad en los casos de los muertos que estaban bajo la columna de la casa. Pero tenían una función estos muertos. Eran un título, otorgaban un título de estatus o un título de ejercicio de propiedad. Pero estos muertos de acá, ¿qué título están otorgando? Se ve que no están otorgando ningún título, a no ser que sus cabezas otorguen un título religioso a algún tipo de rito. Los hallazgos de esqueletos humanos en zanjas son bien conocidos a principios del Neolítico, pero el patrón de cabezas faltantes es completamente nuevo. Ahí lo ves. Si bien los primeros hallazgos de esqueletos sin cabeza ya eran un rompecabezas para el equipo, el descubrimiento de este año representó una dimensión aún mayor. ¿Por qué? Sabemos que en Göbekli Tepe, en el año 8000 a.C., había un culto a las deidades sin cabeza. Hay cultos sin cabeza, hay monumentos de personas sin cabeza. En los pueblos cercanos de ese tiempo también hay monumentos sin cabeza, ¿no? Es algo común. La pregunta es, ¿esa tradición llegó hasta acá, hasta el Neolítico de Europa? Y parte de esa tradición implicaba esto. Y vamos a encontrar eso también en Gobekli Tepe. ¿M? Gobekli Tepe solamente se limitaron por el salvajismo y por las consecuencias que esto podía ocurrir demográficamente a usar eh, esculturas de humanos, ¿no? Sin cabeza. Sabemos que llega un momento en el cual sacar muchas cabezas de la gente eh, y clavarlas en las paredes ya era demasiado. Entonces surgen las cabezas clavas, cabezas esculpidas, esculturas de cabezas, ¿no? Y ya eso lo paliaba algo. Y ya no se podía, o sea, no se podía. Entonces, en el tiempo del emperador chino, este, hacer suicidar, ¿no? Hacer suicidar eh, 1000 guerreros para colocarlo en la tumba del emperador ya no funcionaba, ¿no? 2 guerreros, 3 guerreros, 10 guerreros pasaba, pero 1000 guerreros, 10.000 guerreros en la tumba de un emperador chino, ¿no? No funcionaba. Era mejor hacer esculturas de esos guerreros en arcilla, ¿no? Llegó un momento en el cual ya no funciona el tema de las cabezas. Entonces se hacen esculturas de cabeza, como cabezas clavas. Pero aquí en esta zona, en esta aldea, parece que llegaron a su punto, a su extremo. ¿Dónde están esas cabezas? Esas cabezas eran parte entonces de un culto, ¿sí? De un culto. Y tendrá mucho que ver con Gobekli Tepe, donde también hay un culto a la deidad sin cabeza. Bueno, termino con una cita bíblica. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo.
Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. O sea, esto es una escena propia del Neolítico. Y esto es el Génesis, los orígenes de la humanidad. ¿Mm? Entonces está diciendo eso, ¿no? O sea, ¿qué significa salgamos al campo? Significa tenerlo maniatado a Abel, tenerlo privado a Abel de su movilidad y llevarlo hasta el campo, tenerlo prácticamente ya atado, apresado, y así llevarlo al campo. Y después dice, estando ya en el campo, Caín se levantó contra su hermano. Significa que como Caín estaba maniatado, atado, no podía estar mucho tiempo de pie, o no podía estar de pie. Entonces por eso Caín se levanta, porque Caín estaba más alto que su hermano, porque Abel estaba maniatado, ¿no? O sea, está hablando de una práctica antigua que se usaba en el Neolítico y del cual tenemos aquí una prueba. Solamente que aquí no está Caín y Abel. Acá hay más que Caín y Abel. Hay más gente que Caín y Abel. ¿Se está refiriendo a una práctica antigua, esta parte del Génesis? ¿Mm? ¿No? Y sabemos lo que le dice a Dios, ¿no? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, ¿no? Maldito seas tú de la tierra, le dice, ¿no? Ahora, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de su hermano. Ahí está, la sangre de tu hermano. ¿Ves? Que abrió su boca, ¿no? O sea, una fosa. Cuando dice, maldito seas tú de la tierra, le dice a Caín, que abrió de la tierra, que la tierra abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. O sea, se está refiriendo a estas fosas que se hacían en el Neolítico para colocarla a los muertos, como una fosa común, ¿no? O sea, estos muertos debieron haber sido asesinados entonces, asesinados, ¿no? En esa fosa común y lanzados a esa fosa común, que es la boca de la tierra. A eso se está refiriendo el Génesis, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. A eso se está refiriendo. Y le dice, cuando labres la tierra, no te volverá a dar fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. ¿No? Ahí está. Cuando labres la tierra, ¿no? Entonces está diciendo que la tierra ya no tiene, ya no es fértil la tierra para tus campos. O sea, está hablando de un tema, o sea, aquí Yahvé está yéndose contra estas deidades a las cuales estas personas ofrecían estos cuerpos y usaban las cabezas para sus rituales, ¿no? Ahí está atacando a estas deidades. ¿No? Está diciéndoles que por seguir a esas deidades están malditos, por seguir estas deidades, porque seguir a las deidades también significa seguir el culto que estas deidades les dan. Por eso están malditos, dice Yahvé, ¿no? Y por lo tanto, la tierra, esa tierra a la cual le has ofrecido, le has dado de comer a la tierra, la sangre de tu hermano, ¿no? Está diciendo, la tierra ha abierto su boca, o sea, una fosa, y le has dado de comer a la tierra. O sea, es un culto a la madre tierra, a la Pachamama, ¿ya? Ese culto es un culto pagano, ¿eh? Recontra pagano. Es un culto anacrónico que no ayuda mucho al desarrollo de un país, ¿ok? Ya. Entonces Jehová le dice, ¿no? Yahvé le dice, has dado de comer a la tierra la sangre de tu hermano. Haces una boca y la tierra por esa boca ha tomado la sangre de tu hermano. Entonces, ahora tú eres maldito de la tierra y cuando la labres no te volverá a dar su fuerza y tendrás que irte a otro sitio. Tendrás que ser errante. Ya tendrás que desligarte de tu aldea y tendrás que vagar por otros lugares porque la tierra ya no te va a dar fruto. Esa tierra es la que diste de comer con sangre humana. No te va a dar fruto. Esa es tu maldición por seguir a esta deidad, a esta deidad de la tierra, a esta deidad demoníaca que dice que es la madre tierra. Ya, pero Jehová te dice, yo soy el verdadero Dios, y yo te digo que esta madre tierra esta tierra no te va a dar fruto. ¿Te das cuenta? O sea, eso es lo que quiere decir aquí el Génesis. Bueno, ya me tengo que ir. Suscríbete, comenta, comparte, hazlo viral y no te olvides. La verdad está a la vista. Saludos.